Bienvenidos a esta clase de Historia de Costa Rica de 1821 a 1914. Hoy empezaremos con la formación del Estado costarricense con sus antecedentes. Lo primero que debemos mencionar es que los antecedentes de la formación de los estados centroamericanos están relacionados con la historia antigua de América, la época colonial y por supuesto la independencia. Como parte de la historia antigua de nuestra América, es necesario recordar que en el continente convivían numerosos grupos humanos dispersos por todo el territorio. Sin embargo, sobresalieron algunas culturas, principalmente los aztecas, los mayas y los incas, que a la llegada de los españoles eran las que mayor desarrollo tenían. Con la llegada de los españoles, los modos de vida de estas culturas antiguas cambian de forma sumamente violenta, porque estamos hablando de un choque cultural de completa desigualdad, donde los españoles dominaron por la fuerza a los grupos indígenas. Con respecto a la época colonial, los españoles dominaron rápidamente la América indígena debido a las desigualdades antes mencionadas, principalmente con los conocimientos que ellos ya tenían sobre la guerra, las técnicas y los armamentos que eran mucho más avanzados. Este es el caso de la pólvora, el caballo y las armaduras. Las formas de dominación fueron sumamente agresivas. Podemos hablarlo no solo a través de la guerra, sino también de la esclavitud, la explotación, las enfermedades o incluso la misma religión, la cual supuso una imposición de una fe completamente diferente a las concepciones antiguas que ya tenían los indígenas americanos. Pero esto también conllevó a una trascendental mezcla cultural, que es el mestizaje, y a su vez el sincretismo o mezcla de las culturas tanto europea como americanas, manifestadas principalmente en la religión, pero que son lo que dieron la forma a lo que es el continente americano y sobre todo latinoamericano de nuestros días. Y por supuesto la época independentista, que se lleva a cabo debido a ciertos procesos internos. Estos son los descontentos de los criollos con respecto a aspectos externos que se estaban dando y sobre todo los privilegios que estaban siendo perdidos por parte de los españoles nacidos en América. Y por supuesto los procesos externos que están relacionados con la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de Haití, las reformas borbónicas incluso a lo interno del Imperio Español, la invasión de Napoleón Bonaparte a España, entre otras. La independencia ocurre básicamente de dos formas: las guerras independentistas, que vamos a ver más adelante, y los procesos más moderados o pacíficos. Los antecedentes de la independencia de la Capitanía General de Guatemala los podemos ubicar en estos aspectos. El primero que vamos a analizar es la época de la Ilustración y el liberalismo, seguido por las reformas borbónicas, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de Haití, la independencia latinoamericana en sus dos manifestaciones, primero México y Sudamérica, y por supuesto Centroamérica, y un breve repaso sobre las rebeliones centroamericanas. Con respecto a la Ilustración y el liberalismo, debemos decir que la Ilustración es una concepción humanista de lo que es el uso de la razón sobre los mitos, las creencias y sobre todo la religión de la época. La Ilustración se manifiesta en los siglos XVIII, básicamente, llamado el siglo de las luces, por los conocimientos que se estaban teniendo, donde la razón predominaba sobre la religión, como habíamos planteado. Además, se plantea el liberalismo político y la separación del poder por parte de grandes pensadores, en este caso Montesquieu, John Locke o Rousseau, que plantean
la separación del poder, es decir, ya no basado en la figura de un rey, sino que existieran diferentes poderes que controlaran o que se autocontrolaran entre ellos mismos. Y por último, el liberalismo económico de Adam Smith, el cual pretendía poner fin a las interferencias de los estados y a la monopolización del comercio, es decir, estas interferencias significan que el Estado, basado en la figura del rey, controlaba todo y monopolizaba el comercio. Solo se podía comerciar dentro del imperio y no se podía comerciar con otros. Entonces lo que plantea es que diferentes empresas puedan comerciar libremente con los estados que ellos deseen. Por otra parte, las reformas borbónicas es una serie de reformas implantadas en el imperio por la dinastía de los Borbones. Estas reformas están basadas en la concepción de la ilustración y el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Pues el despotismo ilustrado es la concepción del rey encargado, él como figura del Estado, de brindar todo el bienestar posible a la población. Sin embargo, estas reformas implicaron limitaciones políticas, económicas y sociales sobre los criollos americanos, lo cual conllevó a un descontento generalizado en América para luchar en contra del imperio español. La Revolución Francesa, que está enmarcada en la época de las monarquías absolutistas, no solo en España, sino en Francia, Inglaterra y los demás estados europeos, está completamente empapada de las ideas liberales antes mencionadas, tanto políticas como económicas, y esta es básicamente una lucha encarnizada entre la nobleza, los burgueses y el pueblo. Se manifiesta en 3 etapas. La primera etapa es cuando la nobleza se opone a los privilegios del monarca porque estos no estaban siendo beneficiados por esos privilegios que tenía el rey. Por lo tanto, desean cambios que los favorezcan. La segunda etapa ocurre cuando la burguesía se ve perjudicada en sus intereses, buscan cambios radicales que gracias al pueblo logran obtener el poder. ¿Cuáles son estos intereses? Bueno, los intereses que consiguió la nobleza en la primera etapa y que los burgueses se vieron perjudicados durante la época de dominio de la nobleza. La burguesía en esta segunda etapa controla el poder. ¿Qué sucede en la tercera etapa? Es la conocida como época del terror, cuando el pueblo que apoyó a la burguesía en la etapa anterior ve perjudicados sus intereses. Por lo tanto, el pueblo se organiza, combate a los burgueses y a la monarquía y empieza a asesinar, a cortar cabezas a estos otros 2 grupos. En el caso de la independencia de los Estados Unidos, bueno, son las primeras 13 colonias las que buscan la independencia del Imperio Británico, la cual la consiguen en 1776 cuando se da la firma del Acta de Independencia y 10 años después con la Constitución basada en el liberalismo político y económico. La independencia de Haití es el segundo estado americano en independizarse después de los Estados Unidos. Basó su lucha en la igualdad emanada en los principios de la Revolución Francesa. Haití logra imponerse sobre el imperio napoleónico gracias a que Napoleón no envía las tropas suficientes para combatir en Haití debido a que está en su expansión por Europa. Con respecto a la independencia latinoamericana, estamos ante 2 procesos. El primero, que es en México y Sudamérica, donde los libertadores guiados por Simón Bolívar y el cura Hidalgo logran llevar a cabo las guerras por la independencia. Bolívar desde Sudamérica y el cura Hidalgo en México. Ocurrieron guerras emancipadoras en contra de España y a favor de los criollos, cosa que no ocurre en Centroamérica como segundo proceso, el cual es menos turbio debido a que las rebeliones internas no logran crear el ambiente propicio para la independencia, la cual llegará muchos años después. Esta noticia que llega desde España a Guatemala sin la necesidad de una guerra, por lo tanto el proceso podríamos considerarlo pacífico. Y bueno, la independencia de Centroamérica, que ya desde finales del siglo XVIII se venían gestando una serie de conflictos internos en la capitanía, pero que no fueron muy influyentes para lograr la independencia. Entrado el siglo XIX,
estos conflictos se empiezan a multiplicar principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero sin mayores alcances, hasta que en 1821 llega el acta a Guatemala y se expande la noticia por las provincias. Esto genera debates a lo interno de cada provincia, lo que culminará con el proceso independentista en Costa Rica como provincia y el resto de la Capitanía General de Guatemala. Muchas gracias.